Impacto Celestial JB, donde se muestra el poder de la palabra y el fuego del Espíritu Santo, presenta desde Cartagena para las naciones a Jorge Carrillo, un homosexual transformado por el poder y la gloria de Dios. Hoy escucharemos el testimonio de Jorge Carrillo, antes llamado Georgina. A través de él oiremos el mensaje de transformación de parte de Dios para todos aquellos que lo necesitan. Pese a ser un álgido tema de debate nacional, el número de homosexuales continúa en crecimiento en el continente latinoamericano. La pregunta que muchos se hacen: ¿el homosexual nace o se hace? Veamos ahora lo que nos cuenta el evangelista. Esta inclinación homosexual no nace, se hace. Pues bíblicamente hablando, Dios creó varón y hembra, creó a Adán y a Eva. Pero debido al degeneramiento humano, se cree que el hombre nace homosexual. El hombre, con un proceso de transformación, se vuelve homosexual, sea hombre o sea mujer. Bíblicamente hablando, Dios dijo en Génesis 1:26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó varón y varona, Adán y Eva. No creó tres sexos, sino dos sexos, masculino y femenino. Quiero que sepan y tengan bien claro que Dios no creó un tercer sexo. No pueden decir: yo soy una mujer en un cuerpo de hombre. Varón y hembra los creó Dios. Génesis capítulo 5:2 dice: varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el hombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. La homosexualidad no es una enfermedad, sino un espíritu inmundo que toma el control de una vida. Esta clase de espíritus pueden entrar en la vida de una persona por parte de sus familiares cuando son niños, por palabras dichas tales como "ay niñita" o "mujercita", o palabras para tratar de minimizarlo. Veamos qué fue lo que sucedió en el caso de Jorge. Un tío que le decía que usted era la loquita empolvada. Siendo un niño le decía así su tío. Sí, un tío materno, es decir, por parte de madre, decía, esa expresión le decía, cuando cometía un error, que hacía algo malo, decía: ¡ay, mariquita empolvada! Solía hacerlo en esa etapa de la niñez, y esta familia o este pariente era una familia adoptiva, pues mi madre fue abandonada también. Bíblicamente hablando, estos son maldiciones generacionales. Fíjese usted que mi madre fue abandonada en la puerta de la familia adoptiva de ella, y entonces después ella luego me abandona a mí. En la etapa de la niñez tengo una vida normal al lado de una madre soltera, un padre biológico el cual nos abandona, y luego mi madre biológica también me abandona a la edad de 10 años aproximadamente. Luego de esto me adopta y termina de criar una tía materna, la cual a mi edad de 17 años aproximadamente muere biológicamente. Pero en esta etapa de adolescencia, en la etapa de la pubertad exactamente, a los 13 años aproximadamente, entra en mí esta inclinación homosexual. Y luego, durante mi adolescencia, tengo una vida de romance con otro chico con la misma tendencia e inclinación homosexual. Un vecino, el cual residía cerca de mi casa, al lado de mi casa, donde mi tía biológica. Y luego que mi tía muere, me voy para donde otro familiar, otra tía paterna por parte de mi padre, y ahí es donde salgo del closet.
se comienza a tener una vida sentimental, sexual o marital abierta a la familia y a la sociedad. Duro en este mundo, bajo mundo de la homosexualidad, 20 años aproximadamente. Algunos estudios y algunos científicos dicen que la homosexualidad es una enfermedad. Pero si esto fuera una enfermedad, Dios no la condenaría. Veamos lo que nos dice la Escritura sobre esto. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La preferencia sexual, o también llamada preferencia de género, suele decirse que es la mayor atracción que puede sentir alguien al relacionarse, ya sea afectivamente, físicamente o emocionalmente por personas del otro género. Por ejemplo, si es un hombre con una mujer y viceversa. Pero, ¿qué sucede con estos casos que al parecer van contra la naturaleza, como lo es el homosexualismo? Levítico capítulo 18 versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Romanos capítulo 1 versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos capítulo 1 versículo 26 dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Señor siempre estuvo llamándome durante toda mi juventud, pues tengo una hermana biológica por parte de padre, soy el mayor de 5 hermanos por parte de papá, y mi hermana me predicaba la palabra del Señor, pero yo hacía caso omiso de ella. En la última relación que tuve, el último parejo, duré 1 año aproximadamente conviviendo con él, hasta que el día que tengo un encuentro con Jesús, el Cristo de la gloria. Y es cuando ahí tengo un cambio radical en mi vida y comienzo a tener una experiencia espiritual, la cual marcó y cambió el rumbo de mi vida. Llegó un día que el Señor me empezó a hacer el llamado directamente a Él. Estando de esta manera, vestido como mujer, con estas inclinaciones homosexuales y afeminado, iba pasando por un centro comercial, un teatro en Cartagena, de donde soy nativo, y me llamó la atención unas alabanzas que salían de un auditorio.
lugar y en medio de la predicación de la palabra por el siervo de Dios, me llamaron y me ministraron liberación. Me fui a un apartamento que cuidaba para ese entonces y boté algo fétido, un líquido por mi parte trasera, por mi recto, y luego de esto el Señor me limpia con su santa unción, con aceite de mi interior. Pero luego seguí una vida normal en el mismo mundo en el que estaba, de homosexualidad, y luego de un tiempo, de un año aproximadamente, me sucede una experiencia espiritual cual nunca antes me había pasado. Estando en un estanco en Cartagena, en el mismo lugar que frecuentaba, Centro Comercial La Castellana, estando a esperas o esperando a mi pareja actual de aquella época, nunca llegó, y estando esperándolo llegó un muchachito. Con él habían aproximadamente 6 muchachos, de los cuales uno de ellos me atrajo físicamente y luego el muchacho despacha a los demás compañeros o secuaces de él. Más adelante me insiste en que nos vayamos de dicho lugar hacia otro. Y yendo de camino a medio kilómetro aproximadamente, nos encontramos con aquellos restantes de muchachos. Inmediatamente ellos se descaran y dicen: esto es un atraco. Inmediatamente el muchacho con el que yo voy, con el cual me había fijado, del cual me había enamorado por primera vez en esa noche que lo conozco, va a mi lado y me arranca la botellita de cerveza, la cual ya yo llevaba vacía en mi mano. Y inmediatamente en la parte y yo comienzo a correr. A 10 metros aproximadamente me alcanzan porque me caigo, se me parte el tacón, me caigo y ahí en el suelo me rodean, me hacen y deshacen, y ellos decían: marica, queremos plata. Y yo le entregué el celular de alta gama que tenía para esa época, y ellos no se conformaron con ello y querían era plata, y me tiraban, me pateaban, me golpeaban, me hacían cuanta cosa. Luego de esto el muchacho me da una puñalada por la parte trasera en mi espalda, al lado derecho, y se viene inmediatamente por delante para rematarme. Cuando el muchachito levanta su brazo, ¿verdad?, para rematarme, posiblemente me podía coger el corazón. Y inmediatamente me acordé de que había un Dios en los cielos, y más de boca, de corazón, clamé a Él. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Y en el momento del apuro, en el momento de muerte, porque quedé ahí delirando entre la vida y la muerte, se me apareció el Cristo de la gloria, aquel que murió en la cruz del Calvario, vino como en una nube para socorrerme, para defenderme, para salvarme y libertarme de las cadenas de Satanás. En ese momento, en un éxtasis espiritual de 1 minuto, inmediatamente el Señor Jesucristo me salva, pero también me habla y me comisiona que el mundo en el cual estoy andando, como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Yo andaba en un camino de muerte, pero Jesucristo esa noche me pasó, como dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese día Jesucristo me pasó de muerte a vida. Ese día murió Georgina y nació un nuevo hombre en Cristo Jesús. De tal manera que los muchachos salieron espavoridos, espantados, y el muchacho decía: nos cogen los tombos. Nada, era 12 de la madrugada aproximadamente. Y cuando van huyendo, yo me hice la muerta, o Georgina se hizo la muerta, porque ya no soy Georgina. Pero ¿qué pasó? Que huyendo, uno de ellos dijo: hey, vale, te lo bajaste. Y yo me quedé
quieta en ese entonces. ¿Para qué? Para que no se devolviesen y me remataran. Y estaba delirando entre la vida y la muerte y desangrándome. La blusa que tenía era blanca, pero después al día siguiente me la mostraron y quedó roja, de tal manera huele de sangre. Los médicos allí en la UCI, en el Hospital Universitario del Caribe en Cartagena, hicieron 2 radiografías, las cuales arrojaba de que había tocado el pulmón derecho y posiblemente debía quedar con respiración vegetal, pero tan grande fue el milagro, la intervención divina del Dios que creó los cielos y la tierra, que la recuperación fue pronta. A las 24 horas me dieron partida de alta y al día siguiente, cuando reacciono del éxtasis del coma, tengo a mi lado a mi tía, hermana de mi padre, y a su esposo allí a mi lado. Y fue pronta la recuperación, me fui a casa y después de 15 días de convalecencia busqué una iglesia cristiana evangélica donde me habían hecho la primera liberación anteriormente. Y hasta el día de hoy estoy siguiendo a Cristo de poder. Más adelante, al año de convertido, al año de mi conversión en Cristo, veo por primera vez a una mujer como tal y me llama la atención físicamente, la cual el día de hoy es mi compañera, esposa y madre de un hermoso bebé, el cual tenemos frutos dignos de mi arrepentimiento y de nuestra relación marital, para mostrar lo que Cristo hace en nuestra vida cuando disponemos de nuestro corazón y de tener un cambio radical y total en nuestra vida. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento. El único que puede cambiar al género humano, si usted se encuentra en esta misma condición u otra, hay esperanza en Jesucristo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que está enfermo para sanarle, a buscar lo que está sin esperanza para darle esperanza, para transformar a aquel que se deja moldear por el alfarero. La predicación ahora de Jorge es llevar el mensaje de salvación a todos los homosexuales y dar posibilidades a quienes luchan con dificultades tales como esta. La meta es lograr un cambio en ellos en el nombre poderoso de Jesús. Alguien me dijo a mí personalmente, recién convertido a Cristo, ¿verdad? Hubo una transformación total, hubo un encuentro con el Cristo de la gloria, así como el apóstol Pablo lo tuvo ese hombre llamado Saulo de Tarso, que Dios le cambió el nombre por un nombre de privilegio. Así sucedió conmigo en una madrugada, no unas 12 del mediodía, como el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, ¿verdad? Yo tuve un encuentro con unas 12 de la madrugada, aleluya, en plena oscuridad y en medio de las tinieblas, aquí en Cartagena, de donde soy. El Dios del cielo hizo un cambio radical y total en mi vida, como la tuvo este hombre llamado Saulo, que era un sicario. Y alguien me dijo, oye, dijo así, pero no se dirigió a mí, sino que me estaba merodeando y no había más nadie, solamente él y yo. Y el tipo dijo, yo conozco ex sicario, yo conozco ex pandillero, yo conozco ex drogadicto, pero lo único que nunca he oído, ni visto, ni escuchado es de un ex homosexual. Y yo le dije, my God, aquí Dios está presentando a uno en vivo y en directo, alabado sea el nombre de Jesús. Esta historia nos demostró que cualquiera en esta condición puede ser libertado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo y en el nombre poderoso de Jesús. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas.
libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo libre. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, digo, yo he vencido. Yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero.